Hola colegas, entramos en la última sección de preguntas, no sin antes agradecerles a cada uno de las personas que se han conectado hoy a nuestra transmisión en vivo desde diferentes lugares del país. Bueno, nos han formulado una pregunta muy interesante y le corresponde a Miguel Ángel dar la respuesta a ella. Los ingresos del contribuyente del régimen simple de tributación pueden ser facturados de manera combinada mediante factura electrónica y documento POS. Sí, muy buena pregunta, pero sí, o sea, es una pregunta que genera mucha inquietud, pero sí es posible. Lo que pasa es que los que pertenecen o aspiren a pertenecer al régimen simple de tributación necesariamente deben adoptar la facturación electrónica, pero si yo tengo un negocio donde pues por facilidad, por rapidez tengo que facturar POS, siempre y cuando y en los plazos que ya ha establecido el gobierno no supere los 5 VTs que necesariamente tendría que hacer factura electrónica, debo hacerlo, pero sí puedo hacerlo simultáneamente. Aquí hay una cosa importante y es que los del régimen simple de tributación deben jugarle limpio al país. No quiere decir que porque no facturaron electrónicamente sus ingresos, entonces no van a declarar esos ingresos que fueron por POS. Se presenta la declaración y el pago del impuesto por todos los ingresos, independientemente de si se hizo simultáneamente POS y facturación electrónica. Aquí también hay un tema que nos han preguntado los colegas Miguel Ángel, y es si estas personas que pertenecen al régimen simple de tributación deben de cumplir con la famosa nómina electrónica y con los documentos equivalentes electrónicos. Bueno, aquí hay una cosa que es muy importante y es que algunos clientes piensan que si se acogen al régimen simple de tributación se le acabó el trabajo al contador, y eso es pura mentira. Los contadores no trabajamos para la DIAN, los contadores trabajamos para nuestro cliente, quien es el que paga nuestros honorarios. Entonces sí, yo tengo que llevar mi contabilidad totalmente. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de presentar 12 declaraciones de retejuente, en vez de presentar 6 o 3 declaraciones de IVA, yo voy a presentar cada bimestre un anticipo de mi impuesto, y va a presentar el IVA y el impuesto al consumo, etcétera, y está inmerso allí pues en la tarifa del régimen simple el impuesto de ICA. Pero yo tengo que tener mi contabilidad organizada, que no tengo que enviar nómina electrónica porque no dependo de esa deducción para calcular mi impuesto, pero yo tengo que tener mi documento soporte de las personas que contratan conmigo y que no están obligados a facturar electrónicamente. Tengo que tener mi nómina porque yo tengo que seguir presentando mi aporte de la seguridad social. Entonces allí es la diferencia. Para todos los clientes que piensan esto, los contadores no nos vamos a quedar sin trabajo. Ahora sí vamos a comenzar a trabajar en un porcentaje mayor en favor de los que pagan nuestros servicios, que en ninguno de los casos es la DIAN. Muchas gracias, colega Miguel Ángel, por la disertación tan amplia y clara de un tema tan importante como es el régimen simple de tributación, con el cumplimiento de estas obligaciones formales. La siguiente pregunta le corresponde a Víctor Hugo. Una pregunta algo curiosa. Si una familia tiene unas crías de perritos, ¿el solo hecho de venderlos los convierte en responsables de IVA? Martín, esa es de esas preguntas que son interesantes. Y son interesantes ¿por qué? Soy abogado, tengo unos French Poodle, o tengo unos animalitos, qué sé yo, unos siberianos, y tienen unas crías, y esas crías yo quiero venderlas, y entonces dijimos acá en el seminario que ya los animales de compañía, esos animales domésticos, están grabados con el IVA. La pregunta es, ¿los tengo en un inventario? ¿Es un activo movible, como dirán los contadores, mi doctor Miguel Ángel, o es un activo fijo? Porque recordemos que el IVA sobre activos fijos en la generalidad de los casos no aplica. Y tampoco aplica si yo no tengo esta actividad, no los tengo inventariados, porque mi actividad no es vender animales de compañía o animales domésticos.
Tampoco podría considerar que si de la venta, por digamos, aún si los tuviera en una actividad casi comercial, pero tuviera menos de 3.500 VT de ingreso, yo podría decir de que no soy responsable porque por el 437 no tendría la responsabilidad del IVA. Entonces, las preguntas que yo tengo que hacer para responderme dar esta respuesta es, tengo los 3.500, es un activo fijo para mí, o es un activo movible, y siendo activo movible estoy dentro del rango de los 3.500 o supero los 3.500. Indefectiblemente que si lo tengo como un inventario y supero las 3.500 VTs, necesariamente yo seré responsable del IVA por la venta de estos animales. Y alguno me pudiera decir, ¿y si es una serpiente, una pitón, un birmana? Pues ya entendimos que el ministerio determinó cuáles son los animales domésticos, la pitón no estaría y ella entraría dentro de la clasificación de animales vivos que está excluida del impuesto sobre las ventas. De igual manera, si yo vendiera, qué sé yo, una gaviota o vendiera un loro, porque tampoco está dentro de los animales de compañía doméstica, a pesar de que muchos tenemos loritos. Bueno, Víctor Hugo, excelente respuesta a este interrogante que nos formula el colega. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con el derecho tributario internacional y le corresponde a nuestro colega y amigo Juan Fernando. Pregunta un colega: un comerciante persona natural en Colombia y ejerce la misma actividad en el Ecuador, quiere acogerse al régimen simple de tributación. Los ingresos de Ecuador, que son bajo la norma CAN, no generan impuesto en Colombia en régimen ordinario. En el régimen simple de tributación, ¿cómo incluyo esos ingresos para evitar la doble tributación? Ok, bueno, allí pues la respuesta creo que está en el artículo 904, ¿sí? Donde dice que los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional no integran la base gravable del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. De manera que el hecho de que un ingreso sea de la comunidad andina se recibe, por ejemplo, si son dividendos, en la misma calidad que si fueran unos ingresos por dividendos de sociedades nacionales. Y en ese sentido se recibirían como no gravados. Y al recibirse como no gravados en el impuesto de renta, pues habría que también darles el mismo tratamiento del artículo 904. No conforman base o no integran la base en el impuesto unificado del régimen simple. Esa es la respuesta. Muchas gracias, Juan Fernando. Continuamos con la siguiente pregunta y le corresponde a Miguel Ángel. ¿Un médico se registraría en el régimen simple de tributación bajo el grupo 4 de actividades de salud y no hay profesionales independientes? Claro que sí, esto es una ventaja enorme para los médicos. Ahorita pues ellos prácticamente solucionaron su problema tributario porque en este grupo donde los metieron las tarifas son sumamente cómodas. Entonces la DIAN está muy interesada ahora en que la mayoría de estos profesionales puedan acogerse al régimen simple, porque haciendo los análisis de los posibles ingresos que tienen especialmente los médicos especialistas, ¿no? los que tienen un posgrado, ellos tienen unos ingresos que en la mayoría de los casos son significativos y tenían el grave problema de que por el régimen ordinario tributaban a unos valores muy altos. Ahora con el régimen simple de tributación ellos quedaron muy bien y sería pues una necedad que hasta a 28 de febrero un gran porcentaje de los doctores no estuvieran inmersos en el régimen simple de tributación. Así que la invitación es a que por favor actualicen sus registros únicos tributarios y pónganle a esto la actividad 47 para que comiencen a disfrutar de esta gabela que les ha dado el Estado mediante esta reforma tributaria. Muchas gracias, Miguel Ángel. La siguiente pregunta es muy interesante y le corresponde a Víctor Hugo. Una empresa de producción de bienes exentos debe presentar la declaración del último bimestre del
2022, perdón, corrijo, 2022, con sanción de extemporaneidad. Adicionalmente puede aplicar el artículo 640 y la reducción al 60% que habla la nueva reforma tributaria. Sí, la respuesta es sí, por una razón muy sencilla. Cuando leemos el artículo 93 de la reforma, ella me habla de la reducción transitoria de sanciones y la tasa de interés para los omisos. Y textualmente el numeral primero dice, la sanción de extemporaneidad se reducirá en un 60% del monto determinado después de aplicar los artículos 641 y 640. O sea que yo tengo la sanción, aplico el 640 y sobre el 640 entonces la reduzco en un 60% y ese sería el beneficio que trae la norma y así lo hemos entendido. Gracias, Víctor Hugo. Y vamos cerrando ya esta sección de preguntas y respuestas con la última pregunta. Si una cooperativa obtiene ingresos por ganancias ocasionales, ¿debe pagar a la tarifa del 10% o a la tarifa del 20% que tributan las cooperativas? Y le corresponde a Juan Fernando Mejía. Hola. Disculpen, no vi. Bueno, a ver. La pregunta entonces sobre este tema de las cooperativas. Me la reitera, por favor. Sí, por favor. Ganancias ocasionales, ¿debe pagar a la tarifa del 10% o a la tarifa del 20% que tributan las cooperativas en Colombia? Ok, bueno. Entonces, a ver. Como sabemos, están exentas de las ganancias ocasionales las cooperativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellas están, o esto lo dice el artículo 300 del Estatuto Tributario, que no son sujetas a las ganancias ocasionales las entidades del régimen tributario especial, aún sin que estas cooperativas hayan sufrido o llevado a cabo el proceso de calificación. ¿Por qué? Porque es que el proceso de calificación aplica es para las del artículo 19 y las cooperativas están en el 19.4, es decir que las cooperativas de hecho son del régimen tributario especial aún sin esa calificación que le aplica a las asociaciones, a las corporaciones y fundaciones. Entonces, si miramos el artículo 357 y el DUT, que hay un artículo ahí ya lo busco por acá, ya le digo cuál es el artículo del DUT, donde dice que efectivamente ellas no son contribuyentes de ese impuesto. Son exentas entonces de ese tributo las cooperativas, las asociaciones mutuales, las uniones, las ligas centrales, todas esas que hacen parte de ese sector cooperativo, digámoslo así. Aquí encontré el artículo, es el 1215120. ¿Qué más les iba yo a decir? También es muy importante recordar, porque es que escuché un comentario esta semana en internet en un video que me pareció muy interesante y era en relación a que como estas entidades cooperativas, específicamente creo que estaban hablando de Comultrasan, se decía que estas cooperativas, hay una sentencia del Consejo de Estado y unos conceptos de la DIAN donde dice que ellas no necesitan hacer la depuración, algunas depuraciones de conciliación fiscal y que por lo tanto ellas se pueden deducir el 50% del gravamen a los movimientos financieros, el 100%, no necesitan deducirse solo el 50%, sino el 100%. Pero lo que se está diciendo en el video era que eso era extrapolable a cualquier tipo de entidad. Me quedé un poco preocupado con esa interpretación porque es que los beneficios tributarios son restrictivos y los límites, es decir, el beneficio estado es para las entidades del régimen tributario especial. Yo no puedo ir, por ejemplo, a decir que como una cooperativa está exenta de la ganancia ocasional, entonces eso se lo puede aplicar a todo el mundo. De la misma manera, tengan cuidado con esa interpretación, porque yo no podría, porque allí lo que dijo la sentencia era que por el solo hecho que estuviera en la contabilidad el gravamen a los movimientos financieros, el solo hecho que estuviera en la contabilidad hacía que fuera deducible en una cooperativa o en una entidad del régimen tributario especial. Ok, pero eso no quiere decir, como se está llegando a la conclusión en este video, que
de la misma manera, por el hecho que está en la contabilidad, que ya cumple los requisitos del devengo del artículo 59 y del 28, específicamente del 59 y del 105, y que entonces yo ya me puedo deducir eso. No, la regla de deducibilidad del 50% y esta que acabamos de mencionar, de la exención de la ganancia, de la ganancias ocasionales, es única y exclusivamente para esas entidades. Eso no se puede extrapolar, los beneficios fiscales no se pueden homologar para otro tipo de entidades porque son de interpretación restrictiva. Esa es la respuesta a la pregunta en mi criterio, respetados colegas. Gracias, colega Juan Fernando. Hay una pregunta muy interesante aquí en materia de procedimiento tributario. La va a responder Víctor Hugo. Nos pregunta un colega, una sociedad corrigió en octubre del 2022 la declaración de renta del 2019, liquidando el mayor valor del impuesto y la sanción por corrección respectiva, la cual a hoy 23 de enero del 2023 no ha pagado. ¿Puedo disminuir la sanción y la reducción de los intereses con lo dispuesto en la nueva reforma tributaria? Pues Martín, el artículo 93 está referido fundamentalmente a los omisos. Y en este caso no estaríamos en presencia de un omiso. Estamos en presencia de una persona que presentó su declaración tributaria, posteriormente la corrigió con una sanción y presumimos que no la canceló en ese momento. Luego, creo que lo único que puede aplicar en este caso es la reducción de los intereses del artículo 635, que están disminuidos en un 50%, pero no creo que pueda reducir la sanción de extemporaneidad porque esa reducción es para los omisos. Y tampoco es aplicable la disminución de la sanción de inexactitud, porque esa inexactitud generalmente uno la entiende viene de un acto administrativo de discusión y de determinación tributaria de la DIAN. Entonces, para mí, el beneficio que sí pudiera aplicar ahora es que la mora que debe se reduzca en un 50% hasta el 30 de junio del año 23. Muchas gracias, Víctor Hugo. Terminamos con la última pregunta y le corresponde a Juan Fernando Mejía. Los acuerdos para evitar la doble imposición, CDI, ¿aplican para efectos de determinar la base del impuesto al patrimonio? Mire, en cuanto a ese tema de los CDI, uno diría que sí, pero únicamente si en ese CDI, en ese tratado, está especificado que no aplique impuesto al patrimonio o que pues esté como claro en el tratado, pero además que en ese país existe impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Porque es que hay una jurisprudencia y una doctrina previa de un caso con una versión anterior del impuesto al patrimonio, donde una persona pretendía no pagar impuesto al patrimonio en la interpretación del Acuerdo de Cartagena, donde lo que decía era, no, es que como el impuesto al patrimonio es complementario del impuesto de renta, o así lo había entendido ese contribuyente, entonces había dicho, no, ahí no tengo por qué pagar impuesto al patrimonio porque era en la CAN, era relacionado pues con el tema de la CAN. Pero ¿qué pasa? Que lo que se dijo fue, pero es que creo que era con Ecuador, y yo, pues que Ecuador no tiene impuesto al patrimonio. Entonces, habrá que entender esto en relación a lo que estamos pues comentando, a que tiene que cumplir esa doble condición. También, ¿qué más les quería yo contar a eso? Recordar que el impuesto al patrimonio incluye a las personas naturales no residentes y entidades extranjeras no declarantes, ¿sí? Salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales, dice allí el artículo 192-3, ¿sí? Pero se refiere al sujeto pasivo. El artículo dice, serán sujetos pasivos estas personas naturales no residentes y estas entidades extranjeras no declarantes, sujeto a lo que digan los tratados de doble imposición, que además se ha dicho, en los que han venido estudiando estas reformas, un abogado tributarista le escuchaba yo, no recuerdo a quién era, pero él decía, es que es innecesario
decir que con sujeción a lo que digan los tratados, pues que porque ya las normas lo han dicho, era innecesario ese pedacito porque pues es claro, ha dicho la Corte Constitucional, que los tratados de doble imposición ratificados por el país con el control constitucional son normas supranacionales. Entonces, de hecho, que no era necesario que allí lo dijera el artículo 292-3. Pero entonces la conclusión es que sí, pero recuérdese que una cosa es cuando se habla de esos convenios en relación al sujeto pasivo y otra cosa es en relación a la base. Tendría que ser que el convenio fuera tan explícito que dijera, por ejemplo, que no es sujeto o qué elementos se tendrían que eliminar de la base, porque como bien saben ustedes, la reforma tributaria estableció unas bases pues explícitas que no podría pues uno ir a saltarse por el solo hecho de que exista el convenio como tal. ¿Sí? Tiene que cumplir esa doble condición. Esa es la respuesta al usuario. Muchas gracias, Juan Fernando, por la excelente disertación que tuvo en nuestro seminario. Bueno, colegas, con esto damos por terminado nuestro seminario sobre la reforma tributaria, no sin antes agradecerle a cada una de las 180 personas que nos acompañaron a lo largo de estas 5 jornadas ordinarias y hoy una jornada adicional únicamente para ustedes. A mis compañeros de SED, mis conferencistas, mi socio Víctor Hugo, gracias Víctor por la entrega y dedicación en Martín. Estas 12 horas. A Juan Fernando Mejía, que nos acompañó desde la ciudad de Bogotá, en estas 12 horas también, gracias por su aporte, por su dedicación y apoyo, colega. Vamos a estar trabajando de la mano en este 2023. A mi gran amigo Miguel Ángel García, presidente del Grupo de los 100 de Cali. Gracias, doctor, por venir a acompañarnos en esta última jornada, que era un regalo, un plus, que mi socio Víctor Hugo y yo, en nombre de Yus Veritas, Abogados SAS, queríamos darle a cada una de las 180 personas que nos acompañaron. No sin antes decirles, gracias muchachos, y nos seguimos viendo en nuestro canal. Quien no se haya suscrito en nuestro canal de YouTube, los invitamos de corazón a que se suscriba y active la campana de notificaciones. Allí estaremos subiendo información tributaria. Quiero antes de despedirme hacer una salvedad. Esto que vimos hoy es lo que hemos pensado nosotros 4 como panelistas de la interpretación de la norma. En ningún momento obliga a Ius Veritas Abogadas SAS ni asume ningún tipo de responsabilidad por la posición que ustedes apliquen al aplicar la ley 2277. Este material, a diferencia de las jornadas anteriores, se va a publicar en mi canal de YouTube por secciones para que le llegue a muchas personas, no solamente a los 180 que nos acompañaron, sino al público en Colombia en general. Y ya para terminar, Víctor Hugo, quiero agradecerle a Dios y a la Virgen María y a cada uno de ustedes por la entrega, a todo nuestro equipo colaborador, nuestro equipo de camarógrafos que estuvieron prestos, las personas del área administrativa de Ius Veritas, a nuestra amiga, a mi compañera Julia Andrea Jaramillo por tanta entrega y dedicación, a todo el grupo contable, el grupo profesional de Ius Veritas. Antes de irnos, yo quiero mostrarles fuera de cámaras cómo hicimos para llevar a cabo en vivo y en directo estas 12 horas para entregarnos al máximo con cada uno de ustedes. Cortamos acá, pero queremos que se mantengan en el canal de YouTube, que queremos mostrarle de una manera distendida cómo preparamos estas 12 horas para poder salir en vivo y en directo con ustedes. Muchas gracias, Dios los bendiga, gracias socios. Gracias a todos por la asistencia, doctor Miguel, doctor Juan Fernando, muchas gracias, Martín, muchas gracias. Gracias. Dios les bendiga.